La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV también nos pone a través de su señal de cable por varios medios, y también a Emetagua. A Emetagua nos une también a través de los podcasts y la página web, y también las plataformas móviles de nuestro programa. Es en Facebook de Santa Rosa, Facebook de Radio Quillabamba y canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Así estamos todo las señales transmitiendo a Pensar Más. La página web, no se olviden, www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, estamos en la octava de Pascua. Estamos celebrando la Pascua de Resurrección después de una Semana Santa. Así es que lo primero que hacemos es decirles felices Pascuas a cada uno de ustedes. La Iglesia es la Pascua de Resurrección es la fiesta más importante que tiene el calendario litúrgico de la Iglesia, y por ser tan importante, la Iglesia la celebra 50 días. 50 días celebramos la Pascua de Resurrección, así es que con mucho cariño a cada uno de ustedes les decimos felices Pascuas, y a todas nuestras retransmisoras, hermanas retransmisoras, igual les deseamos que Jesús resucitado esté con cada uno de ustedes. Bastante información el fin de semana, sí. Hemos escuchado con mucha atención, hemos estado transmitiendo antes lo que dijo ayer Su Eminencia, el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, y también el fin de semana habló el doctor Max Hernández. Son las personas que han estado en contacto con el presidente de la República para tratar de resolver todo este problema que tenemos en nuestro país, y yo estoy seguro que Rosa María va a comentarnos de todo esto, y ojalá que se llegue a buen término. Muy bien, ya está Rosa María lista, y la saludo y le digo: Rosa María, muy buenos días y felices Pascuas. ¿Cómo estás? Feliz Pascua, Abel, para ti y para todos los que nos siguen esta mañana. Te contaré que aquí cerca de Cerro Azul estamos sin luz, así que esta transmisión se va a ver interrumpida en algún momento, supongo, porque tenemos las baterías con las que estamos funcionando, de repente no nos dan en la calidad del internet que queremos. No sé si me estás escuchando bien en este momento. Perfectamente, Rosa María. Bueno, por lo menos audio tenemos y seguiremos peleando, pero cosas que pasan, un corte inesperado de luz del sur en todo el sur, desde Cerro Azul, en la provincia de Cañete, y bueno, nos dejan sin luz sin previo aviso. Dice que están buscando la falla desde las 6 de la mañana y todavía no la encuentran. Como tantas cosas que pasan en el Perú. Pero en fin, vamos primero con los auspiciadores en esta Pascua, agradeciéndoles, por supuesto, su colaboración con el programa.
¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Y muy bien, Abel, por supuesto, todas las personas que nos quieran ayudar pueden capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una donación a través de cualquiera de las plataformas de la banca electrónica y así colaborar con el sostenimiento de la radio y de todo Sódomco. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Ahora vamos a un fin de semana muy nutrido. Como comentamos al despedirnos el Jueves Santo, porque hicimos programa, habían, ¿te acuerdas? Problemas muy graves en el aeropuerto. Bueno, pronto los problemas se hicieron gravísimos en el aeropuerto. Y la pena, y la enorme pena, hay que decirlo, es el duro golpe que el turismo interno recibió en Semana Santa, por pura y absoluta incompetencia del gerente general de Corpac y de la ministra de Trabajo. Como todos ustedes saben, y si no lo saben se van a enterar, el derecho de huelga no es absoluto. Es decir, se puede hacer huelga, pero en algunos casos no se puede dejar a las personas sin la provisión de servicios esenciales. Es decir, un hospital puede ir a la huelga, pero la emergencia no puede dejar de atender. Un aeropuerto puede irse a la huelga, pero los controladores aéreos no pueden parar porque los aviones ya no podrían aterrizar, ¿no es cierto? Y pones en peligro la vida de los pasajeros. El día jueves, un grupo de trabajadores controladores aéreos que no ganan poco, ojo, estamos hablando de trabajos muy bien remunerados, decidieron irse a la huelga, están en su derecho, en Jueves Santo,
en el momento en que se iniciaba el tráfico aéreo intenso propio de una semana turística y pusieron en peligro la vida de las personas. Aviones que iban a aterrizar en Tacna, yo tengo las grabaciones, en Ayacucho, en Cusco, se tuvieron que dar la media vuelta y regresar a Lima, cargados de pasajeros porque no podían aterrizar por falta de personal. Si las compañías aéreas no tuvieran la provisión de poner combustible y poner alguna otra, digamos, en fin, provisión para estas contingencias, ha podido ocurrir un accidente, un siniestro espantoso. ¿Por qué sucedió esto? Cuando se trata de servicios esenciales, los sindicatos tienen la obligación de poner en conocimiento del empleador la relación de lo que se llama el piquete o la relación de trabajadores que van a cubrir, trabajadores del mismo sindicato, que van a cubrir los turnos de emergencia durante la huelga. Eso no lo hizo el sindicato. Eso no lo observó el Ministerio de Trabajo, que tenía que observarlo, declarando de inmediato, instantáneamente, la huelga ilegal. Y estando el empleador habilitado para contratar personal de suplencia. No puede ser posible que salga un gerente general de Corpac a decir, disculpen los inconvenientes. 8.000 personas perdieron sus vuelos. Solamente la TAM había perdido 42 vuelos durante la mañana de ese día. Algunos, muy pocos, alcanzaron a reprogramar para el día siguiente. No se perdió la tarde porque la huelga duró solo 2 horas. A las 11 de la mañana ya las habían levantado. ¿Saben por qué era la huelga? Porque para los trabajadores de Corpac, todos los meses del año, los 12 meses del año, tienen que tener 31 días. Así no los tengan. Así febrero tenga 28 o 29 días, así abril tenga 30 días, para ellos son 31 días. Y por esa razón, entre 6 y 8 millones de soles perdidos para el turismo más necesitado del Perú. Tacna, Cusco sobre todo, muy golpeado, Ayacucho. No hay derecho. Y además, ¿saben por qué no hay derecho? Porque esto es un delito. Está en el artículo 287 del Código Penal. El que hace eso tiene que ir preso. Llegó un fiscal al aeropuerto Jorge Chávez, llegaron fiscales a los aeropuertos de Cusco, de Tacna, de Ayacucho, de Trujillo, me parece que también está incluido, de Piura. Llegaron fiscales, han detenido a los responsables. No, no ha pasado nada. Porque el pasajero es un imbécil al cual puedes pasarle por encima y a ti qué te importa. Esta es la ley de la selva y cada uno hace lo que le da la gana. Esto es el Perú. Yo controlo un aeropuerto, que se caigan los aviones, ¿a mí qué? Cuando ya estás en ese nivel, cuando no hay ley, no hay orden, no hay autoridad, no hay derechos, no sirve de nada el Código Penal, estamos en la selva, pues. Es, por el respeto por mis amigos amazónicos, me refiero a que estás en una oscuridad absoluta, ¿no? Tapado de árboles, no ves nada, no sabes dónde está el norte. Y eso es lo que está pasando en el Perú de hoy. Lo que pasa en el aeropuerto es la tercera violación al libre tránsito en aproximadamente 9 días. Primero, un toque de queda sin ninguna justificación, 22 horas sin salir de tu casa. Por supuesto, desobediencia civil. A nadie le interesa. Luego, la imposibilidad de conseguir un pasaporte. Y las razones, como hemos dicho la semana pasada, son gravísimas. Es pura incompetencia. ¿Por qué los peruanos quieren sacar pasaporte? Porque quieren largarse del Perú, no hay otra explicación. La demanda de pasaporte se ha incrementado notablemente desde que Pedro Castillo fue elegido presidente. Y además hay que decirlo, el pasaporte biométrico exige una renovación cada 5 años completa, una nueva libreta, cosa que podía preverse hace mucho tiempo. Y yo veía a los dominicanos ayer donde todos hablaban de cómo solucionar el problema. El problema lo pensaban solucionar para repartir pasaportes de emergencia en el aeropuerto, o en Breña.
No para restablecer el servicio tal como lo conocimos antes de la pandemia. Para eso no. Para eso no tienen ni siquiera un plan. Es una vergüenza lo que ha hecho el gobierno con los pasaportes. Que además, por favor, si me permiten un segundo, mi constitución, contarles que es inconstitucional no darle a alguien un pasaporte. En el Perú, eso es una infracción a la Constitución. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la nacionalidad. Y ese derecho a la nacionalidad, si me permiten un segundo, implica que te den tu pasaporte. ¿Ok? Tienen que darte tu pasaporte. Es una cosa increíble. Y si no te dan tu pasaporte, están violando tu derecho a la nacionalidad, tu derecho a libre tránsito, a entrar y salir del territorio nacional. Estoy buscando el artículo, se me acaba de perder, pero está acá, está en la Constitución. Y es una vergüenza que el ministro del Interior no haya sido censurado por esto, de verdad. Es el responsable político. Es el responsable político. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza que no se le pueda dar a alguna persona su pasaporte. ¿Por qué no le vas a dar el pasaporte? ¿Y esto por qué está en la Constitución? Porque hemos tenido historias trágicas, pero trágicas. Acá está, el artículo, siempre me olvido, es el inciso 2, inciso 21. Toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. De obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la República. Está en la Constitución. Esto es infracción a la Constitución. Por esto se puede destituir al ministro del Interior. El ministro del Interior es el responsable político de la Superintendencia de Migraciones y esta me ha negado a mí y a todos los peruanos el derecho a obtener o renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio nacional. Las personas que no pueden ir hoy libremente a obtener un pasaporte sin un ticket de avión, requisito inaceptable, esas personas tienen derecho a poner un habeas corpus por libre tránsito o un amparo por derecho a la nacionalidad. Es muy duro lo que está pasando en el Perú. No tiene ningún sentido lo que estamos leyendo. Entonces, claro, la gente se asusta y quiere tomar la justicia en las manos. Una pobre criaturita de 3 años secuestrada y abusada por un degenerado que ya está preso felizmente en Chiclayo. ¿Qué hizo la gente? Fue incendiar la casa del hombre, porque todos temen que a este sujeto no le pase nada, que lo suelten después de unos meses, que arregle. Sin embargo, hay que decir que hay 10.000 violadores en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario. Casi el 10% de la población penitenciaria está en la cárcel por violar o abusar sexualmente. Con lo cual, de nuevo, el oportunismo político. Todos quieren salir en la foto, ¿no? Empezando por el presidente. Y eso invisibiliza el verdadero problema. Esta desgracia que le ha ocurrido a esta niña pequeña es la punta del iceberg de un problema nacional. Acá se viola todos los días, el comercio sacó la estadística, 15 diarias, niñas violadas en el Perú. Las que se denuncian, ¿eh? Las que se denuncian. El problema no se resuelve con castración química. Eso hay que explicar al señor presidente. Esta discusión, este debate público, ya lo tuvimos hace unos 15 años. Y fue muy interesante aprender muchas cosas que se aprendieron en ese momento, pero al final del día la conclusión es: no sirve. Es un tratamiento muy largo, caro, y con resultados inciertos. Porque no se viola solamente
con el pene. Para empezar. Entonces, lograr que una persona tenga una disfunción eréctil es más o menos sencillo. Eso no implica que no va a violar o ultrajar a una criatura. Entonces, en vez de estar discutiendo sonceras con el presidente de la República, comencemos a discutir cómo educar en el Perú a los hombres. Cómo educarlos desde niños para que tengan relaciones sanas, no enfermas, con una criatura. 3 años, ¿pueden imaginar qué clase de monstruo es ese? Pero no es un monstruo, ¿no? Tiene conciencia. Tiene conciencia, distingue el bien del mal. Tiene que ir preso perpetua. Y de nuevo, ¿no? Vamos a salirnos de la Corte Interamericana, desde Guido Pellido hasta el almirante Montoya. Claro, ellos quieren salirse por otras razones, pues. Una persona que le causa un daño de esa magnitud a una niña inocente, lo que merece es estar de por vida en la cárcel, en una cárcel peruana. Ese es un castigo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Por supuesto, a el cardenal Barreto, que ha estado en la noticia también este fin de semana. Vamos a estar un ratito con Uri Spark para hablar de debates, confrontaciones, armonizaciones y consensos desde la sociedad civil, pero también para ver que lo que propone Monseñor Barreto en realidad viene de una, digamos, concatenación de hechos. Y ustedes lo pueden calificar de ingenuo, pero vamos a explicar un poco los hechos. Durante la campaña, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo firmaron un compromiso, ¿recuerdan ustedes? De varios puntos ante un auditorio y ante todo el Perú, el Colegio Médico, entre primera y segunda vuelta. Este compromiso fue auspiciado por la Conferencia Episcopal Peruana, por Transparencia en su momento, y que me parece que al inicio estuvo también la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aunque después no estuvo más. Pero ese compromiso está ahí en blanco y negro. Entonces la Conferencia Episcopal Peruana, aunque en esta oportunidad ha sido Monseñor Barreto, algo te tienen que reclamar al presidente, ¿no? Es decir, señor, usted cumpla con la promesa que ha hecho ante todos nosotros. Lo segundo es que el Papa, el domingo de Ramos, hizo una oración por los peruanos y los instó a buscar una solución pacífica, a los serios problemas de violencia que ya teníamos en ese momento. Y luego, justamente ese mismo domingo de Ramos, se le preguntó a Monseñor Barreto, que es obispo de Huancayo y que en algún momento fue el epicentro de la protesta social, se le preguntó sobre Pedro Castillo y él dijo que había signos. La palabra signos en el catolicismo es muy importante. Había signos de corrupción en su entorno, que no solamente involucraban al Partido Perú Libre, sino a su entorno familiar. A través, nos hemos enterado después, de la mediación del congresista Guillermo Bermejo, el presidente invitó a Palacio el miércoles pasado a Monseñor Barreto para conversar. Y él ha dicho públicamente que lo ha encontrado de buen ánimo para hacer un cambio. Luego, al día siguiente, asistió con Max Hernández, que es el director del Acuerdo Nacional, un espacio de diálogo entre partidos, gremios, sociedad civil, iglesias, gobierno, poderes del Estado, en fin. Asambleístico, lento, con sus acuerdos, que los gobiernos a veces no quieren cumplir. Y tanto Max Hernández como Monseñor Barreto creen en el cual el presidente puede aceptar que tiene que hacer, y esta es una frase de Monseñor Barreto, un cambio radical. Un cambio radical que implique reconocer que esta es su última oportunidad. Así lo ha dicho Monseñor Barreto, última oportunidad.
única oportunidad. Creo que no dijo última, sino única. Y que tiene que separarse definitivamente de Perú Libre, de ese entorno y de otros entornos corruptos. No olvidemos, reitero, que Monseñor Barreto es obispo de Huancayo, cardenal del Perú, pero obispo de Huancayo. En realidad cardenal de la Iglesia Católica, no es universal. Pero es obispo de Huancayo, conoce su diócesis, conoce a sus ovejas, porque es un buen pastor. Y sabe perfectamente la animadversión que tiene su grey respecto a muchas de las prácticas que ha tenido Vladimir Cerrón como gobernador y luego como condenado por corrupción. Inmediatamente, durante toda la Semana Santa, del 14 y el 15, creo que el 15 o 16, Vladimir Cerrón ha respondido con furia desde su cuenta de Twitter, hablando de un golpe de Estado del clero. Se nota que lo han formado en Cuba, porque no tienen idea de lo que está hablando. De la usurpación. Ay, por Dios. No, es como hablar de la soga en la casa del abogado. ¿Cuál usurpación? Usurpación es la que él hace. El señor Vladimir Cerrón, que es un condenado por corrupción, elige ministros. Eso es usurpación. Y los elige sin rendirle cuentas a nadie. Aníbal Torres en eso está pintado. Ha capturado el Ministerio de Energía y Minas, que hoy es una desgracia. Yo no sé ya cómo no se ha desatado más violencia en Cuajone, pero durante este fin de semana, la comunidad de Fuenabamba, que fue jugosamente indemnizada, pero ustedes, ese es el colmo, es la comunidad andina que más plata ha recibido en la historia de la minería. MG, en ese momento eran las Bambas, Estrata, les construyeron un pueblo entero a su gusto y diseño. Casas de 3 pisos, calefacción, baños, corral en cada casa, colegio, hospital, cancha de fútbol, coso de toros. No les estoy mintiendo, yo he estado ahí, ¿eh? Es un pueblo suizo. Electricidad, agua, por supuesto, en fin, todos los servicios. Y les pagaron a cada familia un mundito de plata que les permitió irse de Nueva Fuerabamba a poner negocios al Cusco en Arequipa mientras mandaban a sus hijos a universidades privadas. Bien por ello, pues les pagaron bien, negociaron bien. ¿Pero qué creen? Durante Semana Santa se han metido a la mina porque quieren más plata. Así que no les alcanza. 500 comuneros. ¿Dónde está el Ministerio de Energía y Minas? No hay ninguna parte. Que Cuajone se hunda, que las mamas no produzcan, les da lo mismo. Les da lo mismo. Te están cobrando sueldo, pues. Están ordeñando la vaca para lo que dure, ¿no? En el Ministerio de Salud, la vacunación se cae. No vamos a llegar al 80% de la tercera dosis, sino Dios sabe cuándo. No nos quitan las mascarillas en exteriores cuando toda América Latina ya se las quitó. Somos una especie de grupo excéntrico. Seguimos con mascarillas para exteriores, lo cual es un disparate. Ya en comunidades pequeñas, donde no hay control, ni siquiera, miren, los otros me contaban que hay determinados lugares públicos en Lima, como por ejemplo salir a correr, ya nadie se la pone. Para la gente que sale a correr, no se la pone, porque además no debes ponerte. Es impresionante. Entonces, el Ministerio de Salud, pintado. El Ministerio de Energía y Minas, cualquier cosa. El del Interior, se presentó el ministro del Interior Chávez a decir que iba a buscar al señor de la TAM para que le diera una explicación. ¿Cuál señor de la TAM? Tiene que buscar al gerente general de Corpac, que es francamente un tontonazo. ¿Cómo te van a hacer huelga en un servicio público esencial? Ay, disculpen los inconvenientes. La TAM, pese a toda mi insistencia, la explicación que dio fue, miren, no tengo aviones, ni tripulaciones, son 42 vuelos cancelados. Conozco gente que tuvo que cancelar
todo su paquete de 4 días y reprogramar, Dios sabe, para 28 de julio, para otra fecha. ¿Ustedes creen que en Cusco no necesitaban esa plata? En fin, acaba de volver la luz acá. Milagro, Abel. Son 8:30, ya tengo luz. Qué bueno. He estado sin luz durante más de 2 horas. Tampoco nadie te dice por qué. Ya ni te preocupas, ¿no? Ahí tratas de no abrir la refrigeradora para que las cosas no se descongelen. En fin, así estamos. Día complicado, día complicado. Vamos a ver cuál es la respuesta, porque justo eso vamos a conversar también con Nuria Spark, y también de servir, por supuesto, una institución que ella dirigió, a la que tiene muchísimo cariño, que también está a punto de convertirse en, Dios sabe qué, en cualquier cosa menos, ¿no es cierto?, la razón de ser de su creación. Y así estamos esta mañana. Está saliendo un poquito de sol, ¿no? Debe ser la Pascua, a ver, debe ser la Pascua. Muy bien, vamos a parar acá, vamos a hacer una pausa y regresamos con Nuria Spark, es ministra de Defensa, y también para hablar con ella de algunas ideas que ha puesto en su Twitter sobre la necesidad de conversar, la necesidad de debatir nuevamente, de llegar a algunos acuerdos mínimos para que todo esto que les he contado que ha pasado en Semana Santa no sea nuestro futuro más atroz, ¿no? Y no es el que no es el que va a venir, sino es el que estamos viviendo. Es el que estamos viviendo. O sea, no es poca cosa las fotos de La Pampa y todo lo que se ha visto este fin de semana. Ya lo sabíamos. O sea, están destruyendo la selva peruana. No es poca cosa que para tramitar un DNI te demores 2 meses. Un DNI, que es tu derecho. Que las paredes de Cuelap se derrumben y no pasa nada. Ese es el problema. Eso es lo que más indigna, que no pase nada, que no haya solución, que no haya ni siquiera el deseo de satisfacer la indignación nacional. Muy bien, a ver, pausa y volvemos. Así es, Rosa María, permíteme agradecer a ASB Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario laboral, auditoría financiera, estudio de precio de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información www.asbcontable.com. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cepagua, Radio Ucayali; Radio Quillabamba en La Convención; Radio Madrillos en Puerto Maldonado; Radio Huánuco en Huánuco; Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho; Radio Pública en Puno; Radio Moro en Ancash; Radio Cumbre en Huancayo; Radio Milenio en Satipo; Radio Estación Solar en Abancay; Radio Oriente en Yurimagua; Radio Los Ángeles en Cajamarca; Radio San Valentín en Lampa; Radio Activa en Cerro de Pasco; Radio Continental en Huanta; Onda Digital TV; Fuego TV, AM Tagua y todas las plataformas móviles. Rosa María, adelante, por favor. Sí, para informarles a todos que hay paro, por supuesto, en Cusco el 18 y 19, y no se les ha ocurrido nada más divertido que tomar la vía férrea hacia las ciudadelas Machu Picchu. Sí, ¿no? El jueves no pudiste viajar, viajaste el viernes, decidiste quedarte un día más, ¿no? Para conocer bonito, el lunes Machu Picchu, ahí tienes tu Machu Picchu. Esta gente realmente está decidida a destruir su propia economía. Está bien, destruir su propia economía. Ahora, lo que no sabemos es paro de que hay el 20, ¿ah? Pero va a haber algo. Porque todos los días nos juntamos 4, tomamos una pista y protestamos contra algo. Total, parece que el corredor minero, parece que el 20. Me están contando por acá. Increíble. Muy bien, estamos con Nuria Spark,
ex ministra de Defensa y una personalidad muy activa en Twitter, sobre todo, en la búsqueda de algún consenso desde su experiencia como ministra. Gracias por estar con nosotros. Yo quería empezar por servir antes de cualquier otra cosa, porque sé que no es tal vez lo más urgente, pero sí lo más importante. ¿Qué está pasando en Servir? ¿Por qué la ministra de Trabajo quiere adscribirlo al Ministerio de Trabajo y no lo quiere dejar donde está, que es en PCM? Hola Rosa María, muchísimas gracias por la invitación, un gusto, un honor que me hayas invitado a tu programa. A ver, respecto de Servir, claramente los estados de manera gruesa tienen como dos tipos de políticas públicas, ¿no? Unas que están orientadas a entregarles servicios a los ciudadanos, a regular los estándares de entrega, ¿no? Los servicios de salud, de educación, los programas agrícolas, etc. Y luego están los otros servicios, digamos, que son los que aportan y regulan el uso de los recursos indispensables para que, a su vez, el Estado pueda dar los servicios anteriores. Es decir, son servicios ya transversales, no verticales, sino transversales. Son lo que se dice en la teoría el back office, el detrás de la ventanilla, ¿no es cierto? Mientras que el Estado te da verticalmente, cada sector, transportes, trabajo, educación, te dan políticas, te dan programas de esos sectores, detrás está digamos, los sistemas administrativos que soportan esto. La Autoridad Nacional del Servicio Civil tiene a su cargo uno de estos sistemas transversales, que son precisamente los que soportan la ventanilla. No es un tema de relaciones laborales. Y ahí es donde está el primer problema, ¿no? El creer que el Ministerio de Trabajo, digamos, que sí es una buena idea pasar Servir, sacarlo de la presidencia del Consejo de Ministros, que es el centro de gobierno. En otros países esto se llama así, nosotros le llamamos presidencia del Consejo de Ministros. La presidencia del Consejo de Ministros tiene competencia no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también regula otras instituciones públicas fuera del Poder Ejecutivo. Entonces, al tener los sistemas administrativos cerca del centro de gobierno, es decir, PCM, o en aquel lugar donde se proveen los recursos, le hace el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí están concentrados todos los sistemas administrativos básicos, salvo un par. Entonces, si tú los sacas de allí y lo mandas a donde está una política sectorial, lo que haces es achicar su capacidad para regular a toda la administración pública. Además, por otro lado, el Ministerio de Trabajo tiene competencia básicamente en relaciones laborales privadas, pero en el caso del Estado, lo más importante no son las relaciones laborales, sino es el servicio al ciudadano. Entonces, al sacar de Servir del centro de gobierno y pasarlo al Ministerio de Trabajo, lo que estás haciendo es achicar, digamos, la capacidad que tiene para regular, ¿no? Ahora, sin embargo, siendo de abogada del diablo, le podrían decir, pero se suponía que Servir ya debería tener a toda la administración pública, ¿no es cierto?, bajo un régimen con una política uniforme para todo el sector público y nada más distante de eso, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, mira, Servir fue creada en el año 2008 para llenar un vacío, ¿no? Y era desde hace años, desde los 90, desde la época en que el presidente Fujimori echó a la calle a más de 500.000 de trabajadores del Estado. Han habido montones de intenciones, o intentonas, mejor dicho, de regular el empleo público, de regular el servicio civil, pero se caían por una buena razón, se caían en el Congreso, se caían en el Poder Ejecutivo, costaba mucha plata, etc. Entonces, en el año 2008 se crea esta entidad, la verdad se creó por una ventana de oportunidad que se generó con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque lo que se decía era, oye, tienes que tener trabajadores en el sector público cuya carrera sea predecible, que sea, que le dé sostenibilidad al acuerdo. Entonces, ahí se aprovechó esa ventanita y se reguló. Entonces, allí lo que se creaba era una entidad con una capacidad técnica suficiente que se hiciera cargo de introducir el criterio del mérito en la gestión del ciclo de vida de los servidores públicos, la selección, la contratación, el desempeño, la separación, etcétera, ¿no? Y además le ofrecía instrumentos a las entidades sectoriales para un mejor desempeño posible de sus servidores, perdón. Entonces, hizo cosas muy buenas. Una de ellas, por ejemplo, sin duda,
y que además está reconocido a nivel regional, es la generación de políticas e instrumentos que de verdad introducen el mérito para la selección de directivos públicos, que nosotros le llamamos el famoso cuerpo de gerentes públicos, ¿no? Que llegó a tener en su momento más álgido, digamos, o pico, 550 personas, ¿no? En este listado. Y luego está la elaboración y la aprobación de la Ley del Servicio Civil en 2013. Esta norma es reconocida por la región, en verdad se usa de ejemplo en la región porque está súper bien hecha, salvo 2 o 3 detalles que en verdad son arreglables, en verdad la norma es impecable, está muy bien hecha y tal. Pero ¿qué pasó? O sea, se convirtió en un fracaso porque ahí está el tema, cuando tú quieres apagar la luz y prender la luz y que haya otro universo. O sea, eso no existe, pues. Las cosas son procesos y claro, uno se desespera, uno quiere que todo está lindísimo al día siguiente, pero la implementación fue fallida, ¿no? Porque es un tema, digamos, es un tema bien, bien complejo, y en verdad el Perú tuvo una oportunidad súper larga y única para implementar el servicio civil, pero no la aprovechó. Tuvo los recursos, tuvo el apoyo político, que es bien difícil. Tú sabes, tú has trabajado en reforma del Estado y sabes lo difícil que es mantener el apoyo político. O sea, te la dan un día, se toman la foto y chao. No, y la resistencia de la misma burocracia. Tal cual. Porque la burocracia es muy conservadora, no quiere cambiar. El cambio la tierra. Entonces, ese lamentable hecho normalmente crea piedras en el camino para toda reforma importante como voy a hacer esta. Entonces, ahora, sí, si es me, verdad. si me permites, o sea, yo creo que el fracaso en este tema, porque al cabo de casi 9 años, han pasado menos de 1000 personas al nuevo régimen. Entonces, claro, primero empezaron las excepciones, no, el Congreso no, el fulanito tampoco, el otro, ya, comenzaron a salirse, ya, ok, de acuerdo, no importa, con lo que hay se avanza. Pero Servir se inventó un sistema en el cual tenías que juntar un álbum de figuritas, que era más o menos como de 5000 figuritas. No había manera que lo llenaras, ¿no? Claro. Entonces siempre te demorabas por una u otra razón y al final nadie pasaba. Cuando la recomendación que se les dio siempre fue, mira, los que levanten la mano y digan, yo quiero estar en el servicio civil, pasan. Y ya después vamos arreglando en el camino porque así son las reformas. Pero el Big Bang, la gran explosión creadora, eso no existe, pues. Eso no existe en el Estado, ¿no? La reforma, el sueño de la reforma integral, ¿no? Que Claro. todo lo vamos a hacer juntos. Es bien complicado No. hacerlo, así lamentablemente nunca se ha hecho. Y claro, el Estado peruano comenzó a hacer estas famosas islas de modernidad que más o menos funcionaban bien. Yo siempre le digo al público, yo en diciembre del 2019 saqué un pasaporte en 2 horas, Sí, claro. sin cita, ¿no? sin pasaje, sin ir al aeropuerto. El DNI te demoraba 15 días, el DNI de mis hijos, 15 días. O sea, no había esta cosa. Tengo DNI electrónico, creo que es una de las pocas que tiene ahora. Entonces, ¿qué pasó? Es lo que todos nos decimos, ¿qué pasó? Eso poco que había, ya no hay. No. Ya no hay. Y si un grupo de trabajadores en el aeropuerto le revienta la Semana Santa a todo el sector turismo, no pasa nada. No pasa nada. Y es delito. Impedir el transporte aéreo es delito. Está en el Código Penal. Nunca fue un fiscal. No pasa nada. Y eso me lleva al tema de este debate propuesto en el Twitter. ¿Qué es lo que tenemos que debatir? Mira, yo creo que estamos en una suerte de bucle infinito, ¿no? Del cual no vamos a salir porque estamos aplicando las mismas reglas para obtener resultados diferentes. Entonces, eso no va a pasar jamás. Y creo que en esto tenemos una responsabilidad directa, en el caso del Congreso, ¿no? Directa, porque hace todo lo posible por postergar las reformas, por dejarlas suspendidas hasta nuevo aviso, porque yo creo que muchos tienen claro que si las reglas cambian, nunca más los van a volver a elegir, porque no hay manera, ¿no? Y por otro lado, creo que también hay un tema ciudadano importante. Creo que hemos perdido nuestra capacidad de indignación, ¿no? Sobre ciertos temas, porque fíjate, este tema, obviamente terrible, de lo sucedido en Chiclayo, o cuando ocurre algo vinculado al fútbol, salimos todos pero enloquecidos, ¿no? Cuando no entró la mano
cuando el arquero no agarró la pelota, en fin, fue un drama espantoso, ¿no? Ahí sí todos unidos, todos alrededor, pero en temas que pueden mover la aguja de tu vida, como es el Estado. En los próximos 5 años la gente ya simplemente se olvidó. Yo recuerdo, yo trabajé con un presidente que siempre me decía que el Estado era como la música ambiental, que estaba en todos lados y que no nos dábamos cuenta y solamente nos percatábamos cuando nos faltaba, cuando se apagaba la música, lo cual es verdad. Nosotros tenemos un relacionamiento negativo con el Estado, porque yo siempre a mis alumnos les digo, ¿no? Oigan, ¿qué tal está la pista delante de sus casas? ¿Tienen pista para empezar? Sí, sí tenemos, ya, ok. ¿Qué tal está la pista? Súper bien. ¿Ya han ido donde el alcalde a agradecerle por la pista buena? No, ¿y por qué? Bueno, pero si hubiera un hueco, se encadenan en la puerta de la municipalidad, ¿no? Entonces, nuestro relacionamiento es cuando nos falta, cuando algo se pierde, cuando nos chocan, cuando se nos vence el DNI. Entonces, siempre es como en un estado de estrés en el cual nuestro relacionamiento nunca es o rara vez es para algo positivo, ¿no? Ahora, también ha habido otro fenómeno que yo lo observaba mucho, bueno, desde la burbuja de las redes sociales, y es el fenómeno de la resignación de la pandemia. Sí. Cuando en la pandemia salía el presidente Vizcarra o sus ministros y nos sometían a las vulneraciones de los derechos fundamentales más espantosas, nadie se atrevía a decir, oiga, no es necesario hacer esto no conduce a nada. Es decir, la pandemia fue capaz de anular el pensamiento crítico de millones de peruanos, porque asumieron que este padre actuaba por nuestro bien. Y esto, hoy, yo creo que se ha quedado activado en el cerebro de muchísima gente. Es decir, si me dicen que no lo haga, no lo hago porque es por mi bien. Oye, pero ¿no te das cuenta que es un disparate estar usando mascarillas hoy en espacios abiertos? No, mira, no discutas porque no vale la pena. Yo desde el día, no uno, pero sí te diré que desde el primer mes en que no nos dejaban salir, yo le decía al gobierno, esto es un disparate, en ninguna parte del mundo está pasando esto. La gente no puede quedarse encerrada 3 meses, los niños no se pueden quedar encerrados 6 meses, los niños no se pueden quedar sin colegio 2 años. O sea, ahí, y con los muertos, porque todos tenemos nuestros muertos, claro, ponías en una balanza si el gobierno tiene razón y se me va a morir más gente. Sí, pues. Yo creo que el chip se anuló ahí. Ese chip de indignación. También es la responsabilidad, Rosa María, porque imagínate que digas, bueno, ya a partir de la fecha, entonces nadie usa mascarilla en lugares abiertos. No teníamos toda la información. O sea, también yo ahí quiero dar un poquito el beneficio de la duda a quienes tenían que... No, me refiero a hoy. Ahora es otra cosa, ahora tienes muchísima información, ¿no? Claro, pero hoy nadie se saca la mascarilla en espacios abiertos, no vaya a ser, ¿no? Sí. Y sale el señor Condori de la nada y dice, ahora sí, aforo 100%, pero sin ninguna validación científica, porque te lo está regalando, te está dando esta oferta populistona, ¿no? Yo te voy a hacer que tu vida sea más simpática, entonces ahora sí me tienes que querer. Ya, eso es lo que ha pasado con la pandemia. Nos ha sometido a un zamacón en nuestras vidas y toda nuestra vida ha girado en torno a las prohibiciones. Ya cómo nos organizamos familiar y personalmente y laboralmente en torno a las prohibiciones. A nadie se le ocurre decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos prohibiciones? ¿O por qué no aprovechamos como hacen en otros países para que cuando baja hacemos y cuando sube nos resguardamos? Eso cambió, sí, claro, con el gobierno Sagasti cambió bastante. Por lo menos nos dieron un mapa regional, sí, ¿no? Claro. Pero acuérdate que al difícil, principio... No había nada. Pero claro, porque al principio las prohibiciones eran nacionales, en zonas que no tenían ni siquiera enfermos. Entonces, a lo que voy es a esto. Tal vez no hemos valorado todavía la experiencia de la pandemia en su afectación a lo que somos hoy como sociedad. Sí. 200.000 muertos son demasiados muertos para una sociedad. Es demasiado. Sí, es demasiado. Todos tenemos a alguien que ha fallecido por una u otra razón. No hay, creo, una sola familia en el Perú que no tenga a alguien cercano que haya fallecido en esta pandemia. Creo que eso nos ha golpeado mucho como sociedad, ¿no? Y nos va a costar recuperarnos, porque, por ejemplo, los niños, yo tengo sobrinos desde
qué sé yo, desde 2 años hasta 10, 11. Y son 4 o 5, son 5. Y los niños, los más chiquititos, que no han tenido interacción con otros niños, ¿no? Sufren. Ahora que están yendo al colegio, al nido, qué sé yo, se asustan. Los primeros días no querían estar cerca de nadie. Entonces, claro, pues esos niños han nacido, o por lo menos han crecido los últimos años, el Claro, 80% de su vida en pandemia, ¿no? Hay otro fenómeno mucho más complicado, que es la de la adolescencia retardada. Me dirás a mi hijo. Me dirás, mi hijo tiene 16. Mi hijo ha pasado los 2 años, que yo siempre hago la broma, cuando tú tienes 14 o 15, son la época que vas a los quinceañeros, los amigas, qué sé yo, y que además comienzas a negociar los permisos con tus padres, ¿no? No, déjame hasta las 10, no hasta las 11, no hasta las 12, ya. Bueno, estos niños han salido ahora todos juntos a los 16, entonces no saben qué hacer. Si es que tienen permiso temprano, si la fiesta empieza a las 4 de la tarde, si empieza a las 8 de la noche. Claro, pero el problema, lo que me explicaba un psicólogo, y esto va a ser todo un tema, sí, claro, es que esos 2 años que no socializaron en la etapa más importante de la socialización humana, que es la adolescencia, recién los van a vivir, pero los van a tener que vivir. Entonces, en realidad, tu hijo no tiene 16, tiene 14. Tiene 14, lo tengo clarísimo. Tiene 14 y sus amigos tienen 14 y 15 y están ahora alucinados porque yo me di cuenta acá observando y dije, pero esto no parece una chica de 17. Parece que se porta como una chica de 15 años. Y él me dijo, tiene 15. Ya, a ver, esta sociedad, ¿cómo maneja el problema político que tenemos hoy? Porque el problema político que tenemos hoy deriva de una elección en el día del pico más alto de muertes de la pandemia. O sea, el 11 de abril del año pasado fue el día que más gente murió. Así ciertamente. Ok. Ciertamente. La segunda vuelta es producto de eso, pero ahora tenemos un problema muy grave. Y tú proponías en el Twitter, bueno, como lo ha hecho Alberto Verdear, una mesa por la cordura. ¿Qué hacer? Además de cambiar las reglas, o sea, digamos, si nos piden a ti y a mí un recetario, sacamos el recetario y sabemos perfectamente qué hacer. Hay que cambiar todas las normas electorales, no todas, bueno, buena parte de las normas electorales, hay que restituir el Senado, hay que hacer en fin, un sistema partidario diferente, modificar la ley orgánica de elecciones, modificar la Constitución, introducir el juicio político, o sea, N cosas que hay que hacer y que estaban planteadas ya desde la reforma de la Comisión Tuesta. Pero no hay manera de hacerlo ahora. Yo creo que no hay manera. Pero ¿cuál es el camino? Yo sé cuál es el destino, pero ¿cuál es el camino? Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que presionar los ciudadanos es por no desandar lo andado. Esa es mi primera propuesta, digamos, ¿no? O sea, no podemos retroceder ni postergar la entrada en vigencia del financiamiento de partidos, eliminación del voto preferencial, las elecciones primarias abiertas, etcétera, ¿no? Eso no podemos retroceder. Y el Congreso cada vez que puede, sí, ya, claro. La primera cosa que hacen es, ay, no, primarias no, muy complicado, muy cerca. Siempre va a haber una elección cerca, siempre, siempre, siempre. Es voluntad política. Hemos hecho elecciones en 3 meses, no vamos a hacer elecciones, digamos, primarias en una cantidad de tiempo. Yo creo que la participación ciudadana, además en las primarias, nos va a ahorrar un montón de plata y nos va a ahorrar también un montón de ruido. Porque claro, cuando calculas que tienes 130 candidatos por 24 listas parlamentarias, esos son miles de candidatos. ¿Cómo puedo saber quién me representa? ¿Cómo puedo saber, cómo puedo escuchar a alguien? Entonces, claro, tampoco es decirle, bueno, a partir de la fecha solamente participan los que tengan una maestría, porque eso también hay mucha gente que dice no, solamente los que estudian, no. Porque en el Perú tenemos personas que pueden ser representadas de manera diferente. El tema es que sean elegidos en las primarias, ¿no? Así evitamos la dispersión del voto, además es más barato para el Perú. Ahora, si me permites, el señor primer ministro y Vladimir Cerrón coinciden en que la idoneidad es un invento del marketing, un invento de las élites limeñas, de las argollas de siempre, de los que caminan por el sector público. Me imagino pensarán en ti, porque a ellos les parece irrelevante que una persona tenga un doctorado, un doctorado de verdad, no un doctorado con plagio, les parece irrelevante que una persona tenga 20 años de experiencia en el sector público, todo eso les parece irrelevante, es un tema de marketing. Así lo ha dicho el señor Aníbal Torres, que venga cualquiera y lo reto,
Lo reto, a ver, que me enseñe sus credenciales y probemos si no es una cuestión de marketing. Conversemos, pues conversemos, a ver a quién le ha ganado y qué cosa ha hecho. Porque, digamos, yo he trabajado con 19 ministros en 5 gobiernos y en 6 ministerios diferentes, y te digo que hay muchísima gente. Si a ti te parece que eso es bastante experiencia, conozco a gente que tiene muchísimo más, gente que ha comprado desde borradores hasta helicópteros y nunca ha tenido una observación de Contraloría. Toda esta gente está siendo expulsada del sector público. Y eso lo vamos a perder. Bueno, a ver, no hay mal que por bien no venga. Están yendo a las entidades chiquititas, a esas que no las miran porque los sueldos no son muy altos, pues. Entonces, mira, dentro de todo, en fin, por lo menos ayudarán por ahí por un tiempo, ¿no? Pero fíjate lo que estamos perdiendo en términos de capacidades. O sea, lo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es realmente vergonzoso. O sea, el nivel de ejecución, es decir, de gasto, con todas las necesidades que tenemos en el Perú, de Provías, que es el principal programa que tiene el ministerio, es poco más de 6%. 6%, cuando deberías estar a estas alturas del año alrededor de 20-22, ¿no? Ya, bueno, para que sepas esto de 20 o 22, tienes que tener alguna idea de cómo funciona el presupuesto público, ¿no? Entonces, no es que haces una super pista de aquí a, qué sé yo, a Iquitos, y cuestión que no se puede yo sé paso, pero, digamos, y te gastas toda la plata, ¿no? Así no funciona. Además, por ejemplo, hay gente que cree, no te preocupes, tengo hasta diciembre para gastar. Tampoco. Uno tiene, para gastar fuerte, se puede gastar hasta el 30 de septiembre. El 1 de octubre ya no llegas. Entonces, toda esa expertise se está perdiendo, se está yendo a las instituciones chicas, a las pequeñitas, pues, ¿no? Que nadie mira. Yo recuerdo una viceministra de Defensa que no devolvía ni un centavo en diciembre. No. Yo tuve 99.98 de ejecución, es un récord absoluto en el sector público. Hasta ahora nunca nadie me ha ganado ese récord, porque cuando yo llegué al sector defensa en el año 2006, me acuerdo que habían probados 780 millones de soles en deudas tenía el sector. Entonces, en deudas a pensionistas, además, básicamente. Sí, claro, a pensionistas, uniformes, cambios de colocación, o sea, te llevaban a la ciudad tal y te dejaban ahí botado 5 años, entonces no te traían con la familia, era un desastre. Entonces lo que hice fue un ranking de todo lo que ya estaba listo para pagar, o sea, que era de ejecución inmediata, porque hay un truco que siempre te hace el Ministerio de Economía el 28 de diciembre, pues el Día de los Inocentes, ¿no? Te dice, todo el año te dice, ya tú tienes 1.000 de presupuesto, ya bestial, y te da 1, y cuando llegas al 28 de diciembre te pone 990. Entonces, claro, ahí como gastas, ¿no? Como te ponen plata de ejecución inmediata, yo lo que hice, agarré mi lista de los 780 millones y pagué 92 millones en un solo día. En un solo día, y con eso no les devolví nada. Hasta el día de hoy deben estar sufriendo por sus 92 millones. Claro, pero eso es experiencia en el sector público. Es una persona que sabe cómo se gasta en el sector público correctamente y dónde colocar los recursos priorizados, porque ya los tienes recontra priorizados y están listos para ser ejecutados, y tienen los proyectos. Pero claro, una gente que llega porque quiere un buen sueldo o porque le han dicho que ahí hay buenos sueldos, pero no tiene la menor idea de cómo administrar el Estado, está produciendo lo que estamos viendo. O sea, yo le digo a todo el mundo, miren, los pasaportes se expedían correctamente, el DNI se expedía correctamente, son instituciones que han recibido premios. Yo estoy segura que ahí hay gente que sabe trabajar bien, solo que la han apartado, la han metido en alguna oficina oscura, pero ahí está, ahí todavía deben estar. Alguien tiene que sacar un mensaje que diga resistan y ya van a salir. Pero bueno, eso se les dice a todos, ¿ah? Resistencia, porque es lo único que queda, o sea, resistan. Ya, pero mientras tanto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que esa resistencia no sea vana? Yo no veo muchas salidas, porque toda salida pasa por el Congreso. No, toda salida mira, Constitución. No, yo ahí estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer presionando al Ejecutivo, solo al Ejecutivo, que como su nombre lo dice, puede ejecutar. 1, le puedes decir al Ministerio de Economía que le dé al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE
la plata necesaria para mejorar las páginas de transparencia que contiene información de candidatos y partidos. Eso es una decisión directa del MEF y lo pueden hacer. Esta es la época además en la que se hace, porque esta es la época en la que se asigna el presupuesto del próximo año. Lo que hoy día se está ejecutando es el presupuesto que hicimos nosotros con el presidente Sagasti, porque digamos, la nueva gestión llegó el 28 de julio y el presupuesto se manda al Congreso el 15 de agosto. O sea, posibilidades de hacer un presupuesto no tenía. Digamos, no por mala fe o porque no sepan, sino simplemente por un tema práctico, ¿no? Segundo, creo que puedes forzar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM para que haya interoperabilidad de las entidades que alimentan la base de datos, la ventanilla única del jurado, para que la policía, el Poder Judicial, qué sé yo, metan los datos y sepamos, o sea, no nos enteremos después que fulanito había sido ladrón, que lo habían agarrado en no sé dónde. Eso se sabe antes, toda esa información está, solo que no tienen los incentivos puestos en el lugar correcto. Yo creo que no hay espacio para grandes reformas constitucionales, pero sí creo que es el momento de darle más espacio a los expertos. Que cada experto se compre, digamos, una reforma. Yo no creo, de nuevo, en el Big Bang ya aprendí que el Big Bang no funciona. No vamos a hacer la super reforma electoral y vamos a tener el recontra super congreso de tribunos maravilloso. Ya, esa vaina no existe. Yo lo que creo es que sí podemos trabajar, por ejemplo, el tema de explicarle a las personas por qué es importante la bicameralidad, porque claro, la gente dice, oye, pero es más gente, es más gasto. Ahorita es literalmente gasto. Hoy es gasto, porque están haciendo cosas que le disparan al pie a la administración pública. Mientras que con un sistema bicameral lo que tienes es más tiempo para pensar y que eviten darte pastillas por gusto, porque también la gente cree que dar muchas leyes sana la cosa, y la verdad en el Perú tenemos 31.000 leyes, con 31.000 leyes no hemos hecho nada maravilloso. La otra cosa que creo que tenemos que convencer a la gente es que la reelección sí es buena. O sea, yo sí creo en la reelección, porque es recontra efectista decir fuera todos a su casa y qué sé yo, pero no tienes los incentivos correctos porque la gente no te va a castigar. O sea, si tú estás solamente durante estos 45 minutos, ¿no es cierto? Y claro, hablas y dices barbaridad y media, porque sabes que mañana total no importa, ¿no? Pero claro, cuando uno tiene el cuidado de pensar en su elector, de pensar en las propuestas que da, que no vayan a tener un impacto en el largo plazo, obviamente tienes el incentivo puesto en el lugar correcto. Igual pasa con alcaldes y con gobernadores regionales que se demoran un montón en aprender. Entonces, yo creo que esto de que se vayan todos suena recontra bien, ¿no? Suena súper marquetero, eso sí es recontra marquetero, pero es absolutamente inútil, porque lo que va a ocurrir es que se van todos hoy y mañana, si no hemos hecho algunos cambios, no hay manera que que elijamos diferente, ¿no? Claro, lo que pasa es que la reelección es, digamos, un gran premio para un Congreso que no quiere hacer ningún cambio. Entonces le decimos, bueno, ya, después reelegir. Nos castigaremos. Claro. Hay propuestas que ya estaban en la Comisión Tuesta, que era la renovación del Congreso, que yo creo que para el Perú es una propuesta muy... La ha propuesto Adriana Tudela, me parece una buena idea, porque eso nos iguala, o sea, nos hace semejantes al sistema presidencialista de los Estados Unidos, que ahí sí el pueblo decide si le da mayoría o no al presidente en ejercicio. Y esa es una decisión muy importante. Hoy por hoy nunca sabemos si le vamos a dar mayoría o no al presidente en ejercicio. No lo sabemos. No lo sabemos porque vamos a votar a ciegas en la primera vuelta. No sabemos quién va a ganar, ni sabemos ni siquiera, claro, de cuál de los dos va a ser el que va a ser finalmente el que gobierna. O sea, hay iniciativas sobre la mesa importantes, pero un Congreso que también tiene muy buenas personas, pero que la mayoría del Congreso no quiere hacer los cambios. Pero o sea, vamos a elegir lo mismo, Rosa María. O sea... no, sí, claro. Lo que tengo claro es que con alguien va a tener que ser, y mientras esperamos a los gloriosos tribunos que teníamos o que añoramos algunos, la verdad es que no va a pasar nada. Entonces, yo personalmente prefiero hacer las cosas de a poquitos, y al elefante hay que comérselo de la misma pata, no te lo puedes comer por todos lados. Entonces, hay que focalizarse, creo, en las cosas que sí se pueden hacer, que son cambios chiquitos en el Ejecutivo que van a forzar
a otros cambios, gradualidad y habilitación, ¿no? Vamos sacando algunas cosas y eso habilita el siguiente paso o fuerza el siguiente paso. No puedo dejar de preguntar por las Fuerzas Armadas a la ministra de Defensa, además viceministra de Defensa primero, luego ministra de Defensa, muy vinculada al sector. Yo recuerdo cuando Merino cometió la torpeza de llamar a las Fuerzas Armadas para que lo respalden, ¿no es cierto? Hubo varias opiniones suyas sobre el poco afecto que hoy día le puede tener la Fuerza Armada al poder político, como derivación histórica y sobre todo por los hechos de Montesinos y el desprestigio que eso trajo para la institución. ¿Eso sigue siendo así? Sí. Porque cuando uno ve a los oficiales en retiro, son muy vocales contra Castillo y hay una cosa muy fuerte, ¿no? Pero ¿es así también en los que están en actividad? No. Uno de los temas más importantes que ha ocurrido, sin duda, es, digamos, en la parte negativa, es lo que ocurrió en la época del presidente Fujimori. O sea, muchos de los que ahora ya están en los grados más altos vieron cómo sus compañeros perdían sus carreras. Muchos números uno, que eran ayudantes, porque así se les llama, o edecanes, ¿no?, de sus comandantes generales, tuvieron que irse fuera porque terminaron siendo colaboradores eficaces porque llevaban plata o mensajes o lo que fuere. Y entonces, claro, ellos se han dado cuenta, y me lo dijo, me gustó mucho una frase que me dijo un almirante, de hecho, que está en la actividad, me dijo: mire señora, nosotros hemos aprendido, porque mi carrera dura 35 años y los gobiernos duran 5. Entonces, claro, yo creo que los hechos del año 2000, más, digamos, el fin del conflicto armado interno, ¿no? Toda esta situación configuró una situación en la cual también cambiaron las currículas, ¿no?, de lo que aprenden en las escuelas. Entonces, tú hablas con los más jóvenes, sobre todo los que están en, digamos, la mitad de la carrera, versus los que ya se han ido o están por irse, y claramente hay un cambio de chip importante. Un oficial de alto grado me dijo una vez: señora, nosotros, nuestra principal responsabilidad es la custodia de la Constitución, ¿no? Eso es lo que me dijo. Nosotros hemos aprendido que nuestro trabajo es la custodia de la Constitución. Y mientras que un gobierno esté dentro de los márgenes constitucionales, nosotros solamente hacemos nuestro trabajo. Porque de hecho, algunos conozco algunos casos que simplemente se resistieron a ir al llamado del presidente Merino en su momento, claro, porque dijeron: está fuera de la Constitución, ¿no? Su evaluación fue: está fuera de la Constitución. Sin embargo, fíjate, yo acabo de escribir un documento sobre este tema. Digamos, hay un clarísimo cambio, ¿no?, de perfil también de las Fuerzas Armadas. Antes, ¿tú te acuerdas que se hacía la broma que tú tenías un hijo sacerdote, tenías un abogado y tenías un militar, ¿no es cierto? O sea, las familias bien tenían uno claro, de para cada que uno, te salga ¿no? presidente. Sí, Para que el claro. militar para que sea presidente. Ya, entonces, pero además, entonces, algunas familias, ¿no?, las familias, digamos, que podían tomar el poder, ¿no?, en su momento, hace muchos años, por supuesto, estoy hablando de 100 años atrás, tenían un representante en las Fuerzas Armadas. Hoy ya no. Las Fuerzas Armadas se han democratizado enormemente. El hijo de un suboficial de la Marina fue espada de honor oficial, ¿no?, hace 10 años atrás o 15 años atrás. Eso fue un remesón enorme. Las mujeres han entrado, son el 13% de la población de las Fuerzas Armadas. Entonces, claro, eso también cambia el perfil de lo que ocurre dentro. Entonces, las carreras han cambiado, la vocación democrática, creo, yo personalmente soy orgullosísima de nuestras Fuerzas Armadas en esa materia, de su convicción constitucional, ¿no? Es bien, bien fuerte. O sea que por ahí no hay ningún peligro. Yo creo que no. Siempre hay algún, digamos, afiebrado, ¿no? Y sobre todo, a mí me causa gracia, yo soy parte de un montón de chats de ellos, creo que no se dan ni cuenta que estoy adentro de los chats, porque dicen cada cosa de verdad alucinante. Y entonces, claro, algunos pues son, como tú dices, muy vocales, ¿no? Y mandan pues manifiestos gigantescos, y qué sé yo, y el comunismo. Claro, fíjate, los más antiguos estudiaron
una doctrina en la cual el enemigo mundial era el comunismo. Entonces, claro, de repente un señor al cual pintan de comunista, ¿no es cierto?, llega al gobierno, olvídate, hay que ir contra él, ¿no? Claro. Pero eso no ocurre, pues. Eso, digamos, cuando tú lo ves en los hechos, simplemente lo que ves es incompetencia, no es comunismo, es incompetencia pura y dura, ¿no? No, pero la de Vladimir, claro, pero la de Vladimir Cerrón sí es Cerrón es comunismo. otra Lo que pasa es que dice que está en un replanteo estratégico, ¿no? Haciendo un zigzag para llegar a la cumbre, pero creo que está más bien en el replanteo pragmático de que no lo vuelvan a meter preso. Yo creo. Monseñor Barreto cree que el Acuerdo Nacional es un espacio en el cual se puede lograr un gabinete diferente. En fin, no sé exactamente qué es lo que quiere lograr, pero quiere lograr un cambio radical, así ha dicho. No sé hacia dónde, ¿no? De 180 grados, felizmente lo dijo de 360 grados, pues llegamos al mismo sitio. Exacto. Pero Castillo ha sido una persona que ha dicho varias veces en los últimos 9 meses que ahora sí está aprendiendo y que ahora sí está haciendo un cambio. 50 ministros después, parece difícil de creer. ¿Qué esperar de esta conversación, diálogo, mesa de cordura, como se quiera llamar? Mira, yo esperaría lo mejor, porque creo que lo patriótico, lo responsable, ya ni siquiera como presidente, como persona, como ciudadano, es admitir cuando no sabes, ¿no? Y yo creo que el presidente Castillo podría ser un presidente que aprenda, entre comillas, yendo a eventos internacionales, que vaya, mira, muchas veces se necesita, lo que ha pasado, lo que ha hecho ayer, por ejemplo, anteayer, que ha ido a abrazar a los padres de esta niña que ha sido ultrajada en Chiclayo, eso es lo que tiene que hacer ahora. Está bien que lo haga y que deje la conducción profesional del Estado, no la decisión de política pública. Eso es diferente, porque una cosa es para dónde va la flecha y otra cosa es cómo se maneja el carrito hacia la flecha, ¿no? Eso es una cosa diferente. Lo que están haciendo es, no solamente no cambian la política pública, porque siguen el fondo yendo por cualquier lado, sino que lo que han hecho es sacarle el chofer al carrito. Entonces ahora, lo poco que había, ¿no? Entonces, el carrito está desbocado y chocándose en todas las esquinas. Yo creo que lo que hay que hacer es devolver la gerencia pública, ¿no? La gerencia preparada. Hay una carrera en torno a la gestión pública. O sea, quienes hemos estudiado, y ahí yo me incluyo, ahora yo no tengo ningún interés, que quede clarísimo, que lo digo en tu programa sintonizadísimo, ningún interés en regresar al Estado, y que quede claro, pero sí creo que hay gente súper valiosa, que se ha preparado toda la vida para ser un especialista en presupuesto, en planeamiento, en tesorería. Estos están siendo expectorados. Y creo que hay un capital humano que creo que sería bien grave como país perder. Así que yo le pediría al presidente, si yo estuviera en capacidad de pedirle algo, le diría, señor, usted es el presidente de la República, usted ganó las elecciones, de acuerdo, pero lo que no tiene derecho, digamos, usted tiene derecho a gobernar, lo que no tiene derecho es a rapiñar, que es diferente. Entonces, no creo que tenga derecho a destruir el Estado. O sea, como dice la canción de los Psychos, decía Vergara, ¿no? Demoler, demoler y demoler. Tal cual. Lo que Muy dice bien, Alberto. Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público? Bueno, era sobre todo la parte, la última que le hiciste, ¿no? Si ve esperanza, porque ahorita todos miramos con esperanza en esta última propuesta de Cardenal Cipriani y el doctor Max Hernández, ¿no? No, Eso Cardenal Barreto. Perdón, el Cardenal Barreto y el doctor Max Hernández, ¿no? O sea que quería eso, sobre todo. Hay esperanza porque la credibilidad, la palabra del señor presidente, pues está muy devaluada. No, la gente ya no cree. Yo creo que esperanza hay siempre. Fíjate, soy de estas naif probablemente, ¿no? Estas que cree que hay cosas, que las cosas se pueden arreglar siempre, siempre. O sea, ¿sabes qué me hace acordar esta situación? Cuando no habían vacunas, ¿no? No había vacunas y no había quien comprarle. No había quien comprarle, y era desesperado el tema. Y recuerdo, y eso lo hemos comentado con los exministros en alguna ocasión, el día que llegó el contrato de las vacunas Pfizer, estábamos en Consejo de Ministros, y no sé quién estaba hablando, ¿no? Y Óscar Ugarte levanta la mano y dice, señores, miren, yo no quería
ilusionarlos, ¿no? Porque siempre había una demora, pero miren esto. Estos son no sé cuántos millones de vacunas y lo voy a afirmar delante de todos ustedes. Yo te juro, Rosa María, yo le he contado esto en otro lugar. Yo, personalmente, a mí las lágrimas se me caían. O sea, recuerdo a Ricardo Cuenca, yo estaba con Ricardo Cuenca y con Pepe Eliche, ¿no? Al costado, todos con las lágrimas, porque tú dices, cuando ya la esperanza se acaba, cuando se te han muerto gente queridísima, hay un halo de esperanza. Yo creo que trabajar duro, siempre da este espacio de construcción que demandan las personas, pero también nosotros los ciudadanos tenemos que ser responsables, no podemos esperar. O sea, yo leo en todos lados, dice, se necesita un liderazgo, anda, pues anda y sal, sé tú. O sea, no me digas, esto es lo que ustedes tienen que hacer, vaya y salga, ¿no? O por lo menos sostén tu propuesta y júntate con otros para hacer propuestas que nos saquen de esto. Nosotros nos merecemos muchísimo, muchísimo como país, y creo que nos estamos, como dicen los españoles, amuermando, ¿no? Nos estamos así como ralentizando, poniéndonos lentos, ¿no? Pero lo que no podemos estar es, y siempre pasa en el Perú, ya vas, pues, no sé, te han metido todos los goles, ya, tienes la mitad de los jugadores en la cancha, uno tiene la pierna rota, y recién ahí, caracho, ya, y ganas el partido, parece película épica, ya. Nos gusta el drama, creo. Nos encanta el drama, es una cosa que ya, cuando no hay forma de que esto mejore, entonces esto no va a ocurrir, entonces surge la esperanza. Así vamos a los mundiales, siempre en el repechaje, ¿no? ¿Por qué no podemos ir? No te digo que como Brasil o Argentina tampoco, ¿no? Pero no podemos ir un poquito más tranquilos, ¿no? Como los otros países que ganan su partido, pues y van. ¿Por qué siempre tiene que ser con drama? ¿No? Es verdad, y en todo, ¿no? Y la política en el Perú, yo tengo un buen amigo que dice que en el Perú no hay elecciones sino tómbolas, ¿no? Que uno puede, de verdad, o sea, tú te anotas y a lo mejor sales presidente. O sea, hay gente que está clarísima que no va a salir y de repente está punteando las encuestas. O sea, hay una cosa que sé de cierto, que el que está puntero en las encuestas en enero no gana, ¿no? Nunca. De todas maneras, nunca. Eso le digo a todo el mundo, no te preocupes, ese no va a ser. Ese no va a ser, claro. Ese no va a ser. No va a ser. Tenemos el último caso que hemos tenido ha sido el de Forsyth, que fue, ni siquiera pasó la valla. O sea, iba primero lejos. Casi era presidente y no pasó la valla. O sea, esas son cosas que te dicen bastante de las elecciones peruanas. Somos muy volátiles, la gente se entera al final, la discusión política no está. Pero es que, claro, tampoco hay discusión política en los medios de comunicación abiertos. No hay. Antes bueno, te estoy hablando, parezco viejita, pero yo me acuerdo escuchar a mi mamá, a mi papá, mirando la tele, la discusión con el señor Tealdo, me acuerdo, y sentaba dos y hablaban, ¿no? Ya, oye, Nuria, yo tenía un programa en el Canal 4 a las 11 de la noche, de lunes a viernes, todos los días. Tal cual. Y ese fue el último, creo que el mío fue el último en señal abierta de lunes a viernes. Nunca más. Se pasaron al cable, a estos espacios, pero efectivamente, en la señal abierta no hay un debate político, y así quieren los propietarios, ¿no es cierto?, que haya más democracia en el Perú. Acá, así, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos? Lo que más hay es poner vasitos uno encima del otro y más telenovelas, pero nada que nos ayude a pensar, a poner el debate al medio. Creo que ese también es la labor de los medios de comunicación, y yo por eso de verdad te agradezco muchísimo que me hayas invitado para poder conversar sobre estos temas. Sí, yo soy Anuel Paga en Twitter, te pone, hay que hacer esta. Bueno, una ex ministra sabe, reciente además, sabe más o menos en qué estamos. Muy bien, gracias por haber estado esta mañana conversando sobre lo que podemos hacer. Estamos en Pascua, Monseñor Barreto dice que es tiempo de resurrección. Ojalá, todos queremos, pero sí, pero con realismo también, ¿no? Como dices tú, sabiendo lo que se puede, lo que se quiere y lo que es posible, ¿no? Finalmente la política es el arte de lo posible, no el arte de lo deseable. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, y a ver, yo me despido también de ti. Así es, Rosa María, agradecemos a la doctora Nuria Espach
Solamente aclarar un poquito, quizá Rosa María, muchas personas opinan sin saber cuál es la misión de la iglesia, ¿no? Porque Ah, hay unas críticas que yo he bloqueado acá y, ¿no? Porque, a ver, mira, yo solamente les decía temprano en el noticiero, es igual lo que pasa entre Rusia y Ucrania. El Papa se ha ofrecido de puente, o sea, no es que va a solucionar, se ofrece de puente mediador. No es que como le cree, es la misión de la iglesia, la esperanza. Sí, Rosa claro, a María. ver, vamos a explicar un poquito, ¿ya? La iglesia no tiene un partido político. La iglesia no es un partido político. ¿No es cierto? Las temporalidades, como dicen, no es lo suyo. Pero la iglesia vive en el mundo. Al Papa le preocupa muchísimo que cristianos mueran. ¿Cómo no le va a preocupar? Imagínense ustedes una guerra donde católicos ortodoxos o católicos romanos, enfrentados unos a los otros, mueren, pierden la vida, porque la guerra los lleva a ese límite, al desprecio de la vida del otro. ¿Cómo no va a hablar? O sea, ¿cómo callar? ¿Cómo decir, no, señor, lo voy a enseñar a resignarse, a mirar al cielo, a pedirle a Cristo que lo salve y ya está, listo. Su reino no es de este mundo. No es así. La iglesia está en muchas cuestiones temporales, porque como se dice, tiene una labor de compañía y de auxilio enorme, y de auxilio material. La iglesia tiene una labor de auxilio material, no como una ONG, sino como una entidad que da socorro al afligido. Y estamos en un país afligido. Y Monseñor Barreto, como lo digo yo no tengo la solución, no sé cuál es la solución. Lo que sí sé es que tenemos que evitar una solución violenta. Eso es lo que sabe. Entonces, pertenecemos a una cultura, la católica, que es una cultura de paz, no una cultura de guerra. Entonces, la iglesia siempre va a estar del lado de la paz, tratando de que haya paz donde no la hay. Y cuando se nota que los conflictos van a evolucionar, y en el Perú la evolución va hasta situaciones de violencia en este momento, la iglesia entra y dice, ¿en qué los ayudo? Calmémonos, conversemos, pongámonos de acuerdo, tracemos un camino. Y lo ha hecho en todas las guerras, en todas las peleas políticas, y es bueno que exista ese espacio. Eso nos permite a todos calmarnos y dar un paso atrás y decir qué podemos hacer para que esto cambie bien. Entonces la labor del Monseñor Barreto ha sido muy correcta. Y como cardenal de Perú, pues el único cardenal que está hoy en el territorio peruano, no lo ha hecho un hombre de la conferencia episcopal, ojo, lo ha hecho a título personal porque lo llamaron. Y no hay que olvidar esto, obispo de Huancayo, que es la zona del epicentro de la convulsión social hace 2 semanas, él no quiere que haya más muertos en su diócesis, ¿no? Nadie los quiere, pero, digamos, son los que se han llevado la peor parte. Quiere paz, cree que hay un camino para la paz y va a pelear por esa paz. Y todos tenemos que pelear en una cultura de paz. A veces olvidamos muy fácilmente que estas situaciones de encrispamiento pueden terminar en situaciones muy violentas. El último recurso siempre es la violencia, pero al final del día está ahí. Entonces, Monseñor hace muy bien. Es decir, miren, antes de llegar a una solución violenta que cueste más vidas, trabajemos en todas las salidas pacíficas. Y las salidas pacíficas pasan por sacar lo que la iglesia considera es el pecado en la conducta del hombre. El pecado es la corrupción. Y denunciar el pecado es parte de la labor de la iglesia. No callar frente al pecado. Se perdona al pecador, pero no se perdona el pecado se denuncia. Entonces, si hay una sociedad corrupta, si hay una sociedad donde las niñas son violadas,
una sociedad donde el pobre es olvidado, donde los servicios no se prestan, causando graves daños a la salud y a la vida de las personas, la iglesia lo va a denunciar. Y es su labor. Y luego, en esa exigencia, acompañar. Es una labor de compañía. Muy importante. Muy importante. La iglesia acompaña. No te ordena, no te dice vota por tal o por cual. Y si algún sacerdote alguna vez les dice que voten por este o no voten por aquel, se pueden parar y salir inmediatamente porque su opinión es irrelevante. Pero sí puede acompañarnos en un proceso de discernimiento, ¿no? Ahí sí. Muy bien, Abel, espero que hayas bloqueado a todos. Nosotros acá somos tolerantes, pero no aceptamos la intolerancia. Somos intolerantes con la intolerancia. Y si no les gusta una radio católica, que siempre va a defender a la Iglesia Católica, hay otras opciones, ¿no? Pueden usar. Así es. El espectro electromagnético es muy amplio, hay otras opciones donde oirán hablar mal de la Iglesia, pero de eso aquí no va a pasar. Muy bien. Así es, a todos. Bien, Rosa María, hay que recordar que la Pascua dura 50 días, así que sigamos de Pascua, de felicidad y de paz. Dura hasta Pentecostés. O sea que son 50 días, Cuaresma 40, hasta Pentecostés 50. El ciclo es de 90 días, o sea que agárrense, que tenemos para rato todavía. Muy bien. Y es bonito por una razón muy, aunque sea simbólica, ¿no? También me la decían. La Pascua dura más que la Cuaresma. Es más importante. La Pascua dura más que la Cuaresma. Así es. Muy bien. Muy bien, cuídate mucho, Rosa María. Mañana nos reencontramos. Chao, chao. Nos reencontramos. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.